que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Buenos días, mis hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. De verdad me da mucha alegría ver caras nuevamente. Gracias a nuestro Dios porque Él es bueno. Dice su palabra que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos gracias a Dios también por todas las madrecitas, porque en este día se les festeja un día muy especial para todas las madrecitas. Y las bendecimos en el nombre de Dios. Que Dios les dé mucha salud. Que Dios les dé todo lo mejor, porque ellas se merecen todo lo mejor. Nos han dado la vida a nosotros los hijos como hijos. Ellas nos han dado la vida, nos han dado esa gran bendición de tener vida. Voy a invitarles en esta mañana, si son tan amables, los que gustan acompañarme, vamos a estar teniendo una lectura bíblica en el Salmo 103. Todos los que tengan Biblia o dispositivo electrónico, me dicen un fuerte amén cuando ya lo tengan, por favor. Amén. Leemos. Dice el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella
y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Amén. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, Gloria a ti, Padre. a Jehová. Gloria Le invito a orar. Amén. Padre eterno, bendito Dios, te damos toda la honra, te damos la gloria y la alabanza hoy y siempre, Padre. Te rogamos, Padre, que estés con nosotros esta mañana, que nos ayudes a entender tu palabra, que me des palabras fáciles, Padre, para que tu pueblo pueda entenderlas. Pero yo a tu pueblo también que lo dispongas, que pongas corazones dispuestos a escucharte, Padre, porque no soy yo quien va a hablar, eres tú a través de tu palabra. Soy un simple siervo tuyo, Padre, que hago lo que tú me ordenas. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, este salmo es un salmo muy hermoso, como lo podemos ver. Es un salmo que dice que lo escribió el rey David. Es un salmo que lo escribió ya casi al final, según los historiadores, es un salmo que lo escribió ya al final de su vida. Se imagina, él ya había pasado por muchos problemas. Él había enfrentado enfermedades, había enfrentado que él había pecado, que Dios lo había restablecido. Como podemos ver a través de la Biblia, David fue un hombre que tuvo muchas etapas. Y me imagino yo que cuando escribió este salmo, él sabía todas las veces que Dios lo había librado de sus enemigos. Él sabía cuántas veces Dios lo había sanado de enfermedades. Él sabía a qué Dios le servía, a un Dios grande y poderoso. Por eso él invita a su alma y le dice: alma mía, adora al Señor. Seguramente también David sabía que como seres humanos nosotros tendemos muchas veces a desanimarnos, ahora sí que a bajar la guardia. Y muchas veces nosotros necesitamos decirnos a nosotros mismos: oye, ¿qué está pasando? Anímate, anímate. Acuérdate todo lo que tu Dios ha hecho por ti. Acuérdate lo que Dios ha hecho por mí. Amén. Entonces, cuando nosotros le decimos a nuestra alma: acuérdate, vamos a traer a nuestra memoria todas las veces que Dios nos ha ayudado, todas las veces que Dios nos ha levantado, todas las veces que Dios nos ha sanado. Y eso es lo que nos debe motivar para decirle a nuestra alma: acuérdate, alma mía, y bendice a tu Creador, bendice al Señor. Seguramente David estaba muy agradecido con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están agradecidos este día. Amén. Bendito Padre. ¿A cuántos Dios les ha ayudado? ¿A cuántos Dios los ha sacado de problemas, librado de enfermedades, ayudado en sus familias? Yo no sé. Pero seguramente que si esta mañana nos pusiéramos a enumerar cuántas veces Dios nos ha ayudado, creo que no nos alcanzaría este día para enumerar las veces que Dios nos ha bendecido grandemente. Entonces, por eso el salmista dice: bendice, alma mía, a Jehová. Pero me imagino yo que lo decía muy dentro de su corazón. Él estaba súper agradecido con su Dios. Entonces, esta mañana dije: ¿cómo es como nosotros podemos bendecir a nuestro Dios? ¿De qué maneras podemos nosotros bendecir? Porque regularmente casi siempre decimos nosotros en las oraciones: bendíceme, Padre, bendice los alimentos, bendice. O sea, siempre andamos nosotros pidiendo la bendición de Dios. Pero aquí David no dice eso. Aquí dice: alma mía, bendice a Jehová. O sea, no está pidiendo. Lo que quiere es decirle a su alma que él es el que debe de bendecir a Dios. Ahora, ¿cómo podemos bendecir a Dis?
¿Usted se ha preguntado cómo usted puede bendecir a Dios? Hay muchas maneras como podemos bendecir a Dios. Podemos bendecirlo por medio de la exaltación, de la adoración, de la alabanza. De esas maneras nosotros podemos bendecir a Dios. Amén. Me di a la tarea de buscar qué significa bendición. Y según bendición en el hebreo es BRK, o sea, Barak, traduce Barak. Y buscando esa palabra en el diccionario bíblico encontré que esa palabrita bendición tiene más de 500 usos. O sea, solo esa palabra. En el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento se utiliza de diferentes maneras. Pero en esta mañana yo quiero concentrarme nada más en unas cuantas de ellas, porque no nos alcanzaría este tiempo si nos ponemos a estudiar qué significa realmente. También en el Nuevo Testamento esa palabra traducida al griego es eulogia. Eulogia, se traduce esa palabra bendición. Entonces, esta palabra bendición o barak, como usted lo puede ver ahí, quiere decir bien. También quiere decir desear bien, decidir bien y dictar bien. Esta mañana quiero que nos concentremos ahí. Entonces, cuando nosotros vamos a bendecir a Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar un poquito del griego que dice eulogia. ¿A qué le parece esa palabrita? ¿A qué te parece eulogia o eulogio? A elogiar. A elogiar. Entonces nosotros vamos a bendecir a Dios elogiándolo, diciendo bien de Dios. Óigame, como les digo, si nos pudiéramos enumerar cuánta bendición recibimos de parte de Dios, no nos alcanza el tiempo. Entonces para nosotros es bien fácil elogiar a nuestro Dios, decir bien de nuestro Dios. Amén. Es súper fácil, porque si nos tocaría el resto, ahí sí batallaríamos. Porque desear bien, decidir bien y dictar bien, ahí sí trabajamos bastante para hacerlo. Pero Dios no, mire cómo es Dios de misericordioso con nosotros, porque nosotros decimos bien de nuestro Dios. ¿Y cómo nos bendice Él? Él nos bendice deseándonos el bien, porque Él desea el bien para nosotros. Amén. Él nos bendice decidiendo el bien para nosotros. Así es. Y aún mejor, Él nos bendice dictando el bien para nosotros. Amén. Entonces, en esta mañana queremos felicitar también a todas las madrecitas, pero si usted es hijo, es una muy buena oportunidad que usted bendiga a su madre este día, porque ha sido la persona que Dios utilizó para traerlo a este mundo. Y la única persona que es capaz de quitarse el pan de la boca y dárselo a otra persona es una mamá. La madre es capaz de quitarse el alimento de la boca para dárselo al hijo. Seguramente que la madrecita es una de las que más imitan a Dios, porque si Dios dio a su hijo, imagínense, dio a su hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos, y las madrecitas a lo mejor no llegan hasta ese extremo, pero sí ellas pueden quitarse el alimento para darnos a nosotros. Así de que si usted es hijo, esta mañana es muy buena oportunidad para que usted bendiga a su madrecita. Y si usted es madre, también usted puede bendecir a sus hijos. Todos los que tengan una madrecita tienen esta oportunidad de agradecerle a Dios, o sea, de bendecir a Dios por la madre que les dio. Y los que ya no la tengan, también tienen que bendecir a Dios. Tienen que darle gracias por el tiempo que les permitió haber disfrutado a sus madrecitas. O sea, tanto como los que lo tenemos o los que no tenemos a nuestra madrecita, tenemos que bendecir a Dios, darle gracias a Dios, porque Él es bueno y su misericordia dice que es para siempre. Entonces estábamos diciendo que la palabra bendición, para cuando Dios nos bendice a nosotros, dijimos que era que Él deseaba el bien para nosotros, decidía el bien y dicta el bien para nosotros. Así es, así se más o menos como decir, así se traduce esa palabra para nuestro Dios. Y nosotros, cuando vamos a bendecir a Dios, vamos a hablar bien de Dios, o sea, decir todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque muchas veces nos quedamos callados. Dios nos bendice y nosotros no lo decimos. Entonces tenemos que bendecir más a nuestro Dios, darle gracias a Dios.
Miren lo que dice en Jeremías, en el capítulo 29 y en su verso 11. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y en otra versión, el mismo Jeremías 29:11, en esta otra versión dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. O sea, ahí está dictando, ¿verdad? Ahí está dictando nuestro Dios qué es los planes que tiene para nosotros. Y dice que son planes de bien. Seguramente David reconocía eso. Seguramente David sabía eso. Por eso le decía a su alma: bendice, alma mía, a Jehová. Dice el Salmo 103, en el verso 1 y 2, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice el 2: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En la escritura hebrea usaban un método que le llaman paralelismo. Paralelismo es como por decir sinónimos, más o menos. Entonces, en este salmo, si usted se da cuenta, en la primera fila dice: bendice, alma mía, a Jehová. Y en el verso 2 repite lo mismo. Dice otra vez: bendice, alma mía, a Jehová. Y en el segundo renglón dice: y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y en el 2 dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Quiere decir que el salmista quería decir, en el segundo renglón donde dice: bendiga todo mi ser su santo nombre, es lo mismo que decir: y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, cuando nosotros no olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros y lo decimos, lo expresamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos bendiciendo a Dios. Estamos bendiciendo a Dios. Sí me está siguiendo, ¿verdad? Amén. Está siguiendo en la analogía. Amén. Amén. Dice también: porque Dios es tan grande en su misericordia que no se limita a bendecirnos. Cuando nos va a bendecir, Dios nos bendice en grande. Porque dice también: y no olvides ninguno de sus beneficios, porque el salmista sabía que como seres humanos tendemos a olvidarnos cuando Dios nos ha ayudado. Cuando estamos pasando por alguna dificultad, sufrimos y le pedimos a Dios en oración que nos ayude. Una vez que Dios nos ayuda, tendemos a olvidarnos. Porque son muchos los beneficios que recibimos de parte de Dios. Con el simple hecho que usted esté en esta mañana, yo esté parado acá frente a ustedes, estamos respirando. Ese es un gran beneficio que tenemos. Muchas personas no tienen ese beneficio. A muchos se les terminó ese beneficio y terminaron en un hospital atados a una máquina para poder respirar. Pero nosotros estamos bendecidos y tenemos que darle honra y gloria a Dios porque estamos respirando. Amén. No es para darle honra y gloria a nuestro Dios. Amén. Así es. Estamos vivos. Podemos caminar, podemos valernos por nosotros mismos. Desde la mañana que nos levantamos ya podemos glorificar a Dios, ya podemos bendecir a Dios, podemos exaltar su nombre y gritar de alegría, hasta bailar, podemos hasta bailar para darle honra a aquel que nos da todo lo que nosotros muchas veces no lo merecemos. Bendito Señor. Otra cosa, nosotros estamos bendecidos y tenemos un gran beneficio de parte de Dios, tenemos trabajo. Alguno a lo mejor no tiene trabajo acá, pero yo creo que la mayoría, si no me equivoco, la mayoría tenemos un trabajo, tenemos un sustento. No estamos preocupados, ¿cómo le vamos a hacer para pagar el próximo mes la renta? No, entonces estamos siendo bendecidos grandemente por Dios. Dios nos ama tanto que no necesitamos llevar un cartel diciendo busco trabajo, no necesitamos ahorita, gracias a Dios, porque tenemos cómo sustentar a nuestras familias. Tenemos ese beneficio de parte de nuestro Dios, pero tenemos un beneficio aún mejor. Tenemos su santa palabra. Tenemos la Biblia. Este es un gran beneficio que nosotros recibimos de parte de nuestro Dios, porque a ella podemos acudir cuando estamos tristes y nos consuela. A ella podemos acudir cuando nos sentimos afligidos y nos consuela.
A la palabra de Dios nos podemos acercar cuando tenemos conflictos en nuestro matrimonio, cuando tenemos conflictos en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos. Y esta palabra nos da sabiduría para enfrentar los problemas, para liberarnos de todo problema. O sea, si tenemos la palabra de Dios es viva y eficaz. Tenemos un gran beneficio de parte de nuestro Dios. El que tiene esta bendita palabra puede abrirla, puede leerla, puede escudriñar y de ahí va a encontrar todo lo que necesita. Aquí va a encontrar las soluciones más grandes que necesita. Dice también el Salmo 103, ahora en el versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que perdona todas tus iniquidades, o sea, Él es el que perdona todos nuestros pecados. Óigame, ¿qué más beneficio le podemos pedir al Señor? Si Él dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Si Dios ya dio a su Hijo para que nosotros alcancemos la salvación. Amén. Dice en Primera de Juan, en su capítulo 1, y el verso 1, dice en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, perdón. Dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De cuánto nos puede limpiar? De toda, dice, de toda maldad. Mire, si Él nos puede limpiar de toda maldad, Miqueas va un poquito más allá, dice en el libro de Miqueas, en el capítulo 7 y verso 19, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el fondo del mar todos nuestros pecados. Óigame, qué gran beneficio que recibimos de parte de nuestro Dios. Dice que Él echa al fondo del mar, no se acuerda más, porque Dios no es como nosotros, que nosotros muchas veces, en vez de perdonar, ¿qué decimos? Como dijo mi hermano, lo llevo aquí metido muy dentro de mí, pero no voy a olvidar el daño que me hiciste. Dios no es así con nosotros. Dios es bueno y Dios perdona todos nuestros pecados. Pero Él quiere que reconozcamos también cuando hemos pecado, que confesemos nuestros pecados. Dice el Salmo 103 en el verso 11 y 12, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Sobre quiénes se extendió su misericordia? Hay una condición, ¿verdad? ¿Y qué hace el que teme a Dios? Está con Él, está continuamente en comunión con Dios. A todo aquel que le teme a Dios está en comunión con Él. Y dice el verso 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, el oriente y el occidente, ¿qué tan lejos está? Imagínense. No, o sea, si nos vamos al oriente buscando el occidente, nunca lo vamos a encontrar. Tendríamos que regresar. Entonces, así es la misericordia de Dios. Es grande la misericordia. Amén. También dice este hermoso salmo en el verso 3, dice, el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántas dolencias sana nuestro Dios? El que sana todas tus dolencias. O sea, no hay enfermedad que Dios no sane. Que Dios nos sane. Todas, dice acá. Aquí la palabra de Dios me dice, todas quiere decir todas. Ahora alguien dirá, oye, ¿cómo es eso que todas? Pero si mi papá murió de tal enfermedad, o mi hermano murió de esta otra enfermedad, o puede decir eso, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice que Él cura todas tus enfermedades, a lo que se refiere es que todas las veces que usted y yo nos hemos enfermado, no ha sido el doctor, no ha sido la medicina la que nos ha devuelto la sanidad. Ha sido el poder de Dios el que ha devuelto la sanidad en nuestros cuerpos. Claro que Dios utiliza instrumentos para eso. Claro que sí. Para eso están los doctores, para eso está la medicina. Pero tenga mucho cuidado cuando usted le pregunte a alguien después de que usted sea sanado de una gripe o de cualquier enfermedad. Muchos tendemos a decir, oye, ¿sabes qué? Una medicina buenísima te la voy a recomendar. ¿Cuántas veces no ha oído usted decir así? Andan recomendando la medicina, andan recomendando al doctor, pero no recomiendan al que tiene el poder para sanarlos. Gloria a Dios. Se olvidan de lo más importante, que es Dios, porque
Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. Así es. Él es el que nos sana, dice, de todas las enfermedades. Entonces olvídese de que es el Tylenol que le quita el dolor de cabeza. Porque si el Tylenol no quiere, si Dios no quiere, usted va a seguir con su dolor de cabeza. Es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que le devuelve a usted la sanidad. Amén. No es el Tylenol, no es la medicina, no es el doctor, es nuestro Dios. Él es el que devuelve, Él es el que nos quita todas las dolencias, es el que nos da la sanidad. Amén. Y dice el Salmo, también el mismo Salmo 103, ahora en el verso 4, dice, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. ¿Cuántas veces Dios no nos ha sacado del hoyo? Mire, ¿cuántas veces Dios no nos ha sacado del hoyo de la enfermedad, del hoyo de la adicción, del hoyo de las dudas, del hoyo del pecado, del hoyo de la angustia, del hoyo de la mentira, del engaño, del hoyo del chisme y del hoyo del desánimo? ¿Cuántas veces Dios no nos ha sacado de esos hoyos donde hemos caído? Bendito Padre. O sea que Dios es el único que nos puede rescatar cuando nos sentimos que no podemos más. Él es el que tiene el poder para sacarnos de todos esos hoyos. No sé cuántos de ustedes han visto alguna vez algún carro, o si a alguno de ustedes les ha pasado, cuando un carro queda atascado en el lodo y la persona queriendo salir de ese lodo de donde se ha quedado estancado, lo que hace es acelerar el carro. O sea, presiona el gas y entre más esté acelerando, a la hora de que el carro empieza la llanta a dar vuelta, lo que hace es hundirse más. O sea, el carro no sale. O sea, que en vez de salir, se hunde más en el lodo y se atasca más el carro. O sea, que el carro, para salir de todo ese fango, de todo ese lodo, necesita algo más fuerte. Necesita de una máquina más poderosa para que lo saque de todo ese lodo donde ha quedado atascado. Déjeme decirle esta mañana que nosotros muchas veces nos parecemos a esos carros que se quedan estancados. Estamos estancados en el lodo del pecado. Estamos estancados en el lodo de los vicios o de cualquier otro pecado que usted quiera y guste. Estamos estancados y muchas veces nosotros nos creemos autosuficientes y decimos, yo puedo, yo puedo salir de ahí, yo voy a salir. Y estamos lucha y lucha y lucha, estamos como el carro dando vuelta nada más en el mismo lodo y enlodándonos más. En lugar de salir, nos estamos atascando más. Cuando es muy fácil. Busquemos la ayuda. Busquemos de aquel que tiene la fuerza, el poder, que no es de una máquina de 100 caballos, no es de 1000 caballos. Óigame, la máquina que nosotros tenemos para que nos saque del lodo del pecado es súper poderosa. Amén. Bendito. Es nuestro Dios el que tiene el poder para sacarnos cuando nosotros nos sintamos que no podemos más, que estamos hundidos en el lodo del pecado. Imploremos ayuda porque tenemos ayuda. Dios nos va a ayudar y Dios nos va a fortalecer. Y como aquella máquina que saca el automóvil del lodo, así nos va a sacar Dios de todo ese lodo del pecado en donde caemos muchas veces. Él tiene el poder para sacarnos y librarnos de todo eso. Así es, amén. Pero muchas veces, como decía, muchas veces nos olvidamos de todos esos beneficios que nosotros recibimos de parte de nuestro Dios. Por eso el salmista decía en el Salmo 103:2, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de los beneficios, porque David sabía que se podía olvidar, que Dios lo había ayudado muchas veces. Allá en Lucas, en el capítulo 17 y en el verso 11 y 19 hay una historia. Los que tienen Biblia, si gusta, pueden abrirla. Así me acompañan a leerlo. Esta historia trata sobre 10 leprosos. Seguramente no sé cuánto tiempo tenían ya estos leprosos de estar sufriendo de esta enfermedad, pero ellos sabían que había alguien que los podía ayudar. Ellos seguramente habían oído de hablar de Jesucristo, que Jesucristo sanaba y que Jesucristo tenía el poder para ayudarlos. Y dice, en el verso 11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús,
Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Me detengo un poco acá. Gloria a Dios. Si se dan cuenta en esta historia, muchas veces nosotros caemos ahí también. O sea, nosotros decimos, ok, yo leo la palabra de Dios, yo tengo fe, yo sé que Dios me puede ayudar. O sea, ahí vamos bien, porque si se dan cuenta, estos 10 leprosos, los 10 iban juntos, dice, y los leprosos se juntaban normalmente porque se ayudaban unos a otros. Además, también dice que ellos gritaban. ¿Se dieron cuenta que dice que ellos gritaban? ¿Por qué gritaban? Porque los leprosos no podían acercarse a las personas. O sea, ellos tenían prohibido acercarse a las personas. Y entonces ellos gritaban, dice. ¿Cuántas veces nosotros no hemos caído de rodillas implorándole a Dios? A lo mejor no hemos gritado, o sí, algunos hemos gritado, pidiendo auxilio. Pero mire, lo que me sorprende, lo que me llama la atención aquí es que dice que Jesucristo les dijo, dice, cuando ellos, dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. O sea que él los mandó. Pero lo que yo miro en esta historia es de que ellos no le pusieron argumento. Porque Jesucristo había muchas veces sanado untándole lodo en los ojos a los ciegos, haciendo una oración. O sea, habían muchas maneras. Él había sanado a muchos de muchas maneras. Pero a ellos lo que les dijo es, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Saben que cuando un leproso desaparecía la lepra, o sea, por algún milagro ellos quedaban sanos, ellos tenían que ir al sacerdote a mostrarse que ya estaban limpios? Pero estos todavía eran leprosos, y cuando Jesucristo les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes, ellos todavía iban con lepra. Pero esto me deja decir de que ellos tenían mucha fe. Porque ellos obedecieron, ellos dijeron, bueno, vamos, caminemos y vamos a mostrarnos ante el sacerdote. Quiere decir que ellos sí tenían fe. Dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, muchas veces nosotros oramos y tenemos la fe y Dios hace el milagro en nosotros. También hasta ahí vamos bien. Y dice el 15, entonces ellos, viendo que ellos habían sido sanados, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y dice el 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Se da cuenta que eran 10 los que Jesucristo había sanado. Pero de los 10, dice, nada más uno regresó. No quiere decir que a lo mejor los otros no estaban agradecidos. Probablemente sí estaban agradecidos. Tenían fe porque sí habían tenido fe, porque fueron sanados. Eso me dice que sí tenían fe. Pero el único que regresó fue uno. Y eso que ni era israelita, dice, era extranjero. Fue el único que regresó. Entonces, quiere decir que muchas veces nosotros caemos en este error también. Porque tenemos la fe, sí tenemos la fe. Somos sanados, sí somos sanados. Pero una vez que ya nos sintamos bien, que estamos confort, ya no tenemos enfermedad, ya no tenemos el problema que teníamos, Dios ya nos ayudó, se nos olvida. ¿Qué se nos olvida? Agradecerle a Dios, darle la honra, darle la gloria y bendecir a Dios. ¿Se acuerdan que al inicio dije, ¿cómo podemos bendecir a Dios? ¿Se acuerda alguien que cómo podemos bendecir a Dios? Orando. Diciendo bien de Él, elogiándolo. O sea que ahí se nos olvida, porque nosotros recibimos el beneficio, sí, estamos agradecidos, sí, pero nomás nosotros lo sabemos. No se lo decimos a los demás. Oye, yo conozco a un Dios que sana. Yo conozco a un Dios que, mira, yo tenía tal problema y me libró de ese problema. Yo tenía tal enfermedad y me libró de esa enfermedad. No somos agradecidos. Y si no somos agradecidos, no estamos bendiciendo a Dios. Entonces necesitamos decir como dijo el rey David. Alma, alma, acuérdate, bendice a tu Dios.
Muchas veces nosotros necesitamos recordarnos de esas cosas. Porque, por ejemplo, a mí Dios me ha ayudado bastante. Dios me tiene aquí parado porque Dios es grande, Dios es misericordioso con nosotros. Hace no mucho tiempo, hace unos cuantos años, no muchos años atrás, 4 años, 5 años máximo probablemente, nosotros estuvimos en un problema, mi familia y yo, viajamos a Guatemala, estuvimos allá, veníamos para acá, ya estábamos entrando al aeropuerto en la ciudad de Guatemala. En eso nos revisaron la documentación y todo, y mi esposa, muchas veces las esposas, es duro decirlo, pero muchas veces nosotros los varones no escuchamos a nuestras esposas. Y Dios muchas veces utiliza a ese cónyuge que nos dice, que nos ayuda, y muchas veces nosotros, no, creemos que todo lo sabemos. Mi esposa me dijo, mira, viene bien toda la documentación. Le digo, sí. Dice, mira, hiciste esto, hiciste lo otro. Sí, no te preocupes. Y no, pues bien confiados, entramos al aeropuerto, chequeamos documentos, papeles y todo. Y de repente me llama un oficial ahí y me dice, venga para acá, queremos hablar con usted. Dice, ya nos llevaron a un lugar separado. Dice, mira, ¿firmaste la boleta? Sí, la firmé. ¿Declaraste esto y esto? Sí, lo declaré. Muy bien, perfecto. Ahora ven, vamos a hacer cuentas, vamos a ver si es cierto. Hubieron pequeñas diferencias, no eran ni tan grandes diferencias, hubieron pequeñas diferencias en lo que traíamos. Por eso me dijeron, muy bien, tú firmaste un papel, esto es perjurio, está contra la ley. Firmaste este papel y lo que están declarando acá no es exactamente lo que traes. Así es de que pasa para acá. Oigan, pero no quiero hacer el cuento muy largo. La cosa es de que nos quitaron pasaportes, nos quitaron documentos, nos quitaron el dinero, nos quitaron todo y lo embalaron. Entonces empezamos nosotros, ese dilema empezó como eso de las 10 de la mañana, 10:11. Para no hacer ese cuento largo, dieron las 12 de la noche y nosotros todavía estábamos ahí. Pasamos con uno, con otro y con otro oficial, que véngase para acá, que firme acá, que esto. Ya para las 12 de la noche ya estaba el abogado con nosotros. Ya teníamos un abogado, gracias a Dios que nos pudimos comunicar, pudimos conseguir a un abogado que nos ayudara. Y ya todo este problema, ya al final, ya cuando me explicaron todo, el abogado me dijo, mire, su problema está así. Usted puede pasar 9 años en la cárcel. Tiene que probar todo lo que usted declaró, lo tiene que probar. Si usted no lo puede probar, usted va a ir a la cárcel. Y dice, y luego me empezó a mostrar documentos de todas las personas que habían tenido el mismo problema que nosotros habíamos tenido. Me dice, mire, en tal año no la pasó. Mire, en tal año no la pasó. Oiga, qué abogado. Que en vez de darme ánimo, en vez de decirme, no se preocupe, se va a poder, su problema se va a solucionar. No. Entonces, para resumir todo esto, nosotros pasamos días muy difíciles, sin papeles, sin documentos, sin dinero, sin nada, en la ciudad capital de Guatemala. Nos sentimos abandonados. Entonces fue cuando yo dije, es cierto, yo no valgo nada. De la noche a la mañana todo se puede terminar, porque una noche antes estábamos nosotros durmiendo a la orilla de un lago, en un hotel, con soditas y todo, servicio ahí al cuarto. Y óigame, de primera. Y la siguiente noche, ¿sabe dónde estaba durmiendo yo? Estaba durmiendo en una celda. Estaba en una celda sucia. No le quiero decir todo lo que había ahí porque era horrible. Pero eso no era lo más importante. Lo más importante era que yo no sabía cuál iba a ser mi futuro. Porque no me estaba enfrentando a cualquier cosa. Me estaba enfrentando al ministerio público. Y usted sabe que en nuestros países, óigame, ahí el que cae, solo Dios lo puede sacar. Solamente Dios puede salvarnos. Pasaron muchos días, tuvimos un dilema grande, pero nosotros, mi esposa y yo, aprendimos, ya lo habíamos hecho antes, pero en ese entonces mi esposa me animó y me dijo, mira, levantémonos a las 3 de la mañana a orar. Óigame, yo me recuerdo de esto como si fuera ayer, cuando me levantaba a las 3 de la mañana a llorarle al Señor, a implorarle, a rogarle que me ayudara, porque solamente Él me podía ayudar.
Solamente él, y no fueron días y días levantándonos a las 3 de la mañana. Yo me metía a mi cuarto a ayunar, empezaba desde las 7 de la mañana, no terminaba todo el día sin comer, sin tomar agua, sin nada. Usted puede imaginarse la desesperación que yo tenía, y no solo yo, era toda la familia. Estábamos desesperados. Entonces, ahí fue cuando yo miré que Dios sí cumple su palabra, porque todos le decían a mi esposa, es más, hasta la misma familia le decía, no van a salir de esta, ustedes no van a salir, ustedes se van a quedar años acá, porque aquí, para que se solucione un problema aquí, dice, no son ni meses, son años. A ustedes no les van a devolver los documentos si se logran probar inocentes por meses o por años, probablemente se van a quedar acá. Y mi esposa, ¿sabe qué era lo que decía? Decía, pero yo conozco a un Dios y Él no me va a dejar en vergüenza. A todos los que ustedes me están diciendo que han tenido ese problema y se han quedado, yo les voy a demostrar que mi Dios es más grande y poderoso. Yo les voy a demostrar que sí, yo les sirvo a un Dios que cumple su palabra. Y ella repetía y repetía lo mismo una y otra vez y nos decía, no les van a devolver lo que les pertenece, no se los van a dar. ¿Y sabe qué decía mi esposa? Decía, lo que Dios me da, nadie me lo quita. Lo que Dios me dio, nadie me lo va a quitar. Y quiero que sepa que gracias a Dios, pasamos unos meses, no fueron como 4 meses, pero eso no es nada a la comparación de lo que nos tocaba si no hubiéramos podido probar las cosas. Pero yo sé que Dios obró. Y Dios no nos dejó en vergüenza, porque mucha gente ni era cristiana de lo que nos decía eso. Decían, ustedes están locos. Ustedes están locos. ¿Cómo va a pensar? Si mire esto, mire lo otro. Nos ponían argumentos por los cuales decían, ustedes no van a salir de eso. Y mi esposa seguía insistiendo, no, pero es que yo le sirvo a un Dios que no me va a dejar en vergüenza. Yo le sirvo a un Dios que Él, lo que me dio, nadie me lo puede quitar. Y le damos la honra y la gloria a Dios. Y si yo les cuento esto es porque quiero bendecir el nombre de Dios. Amén. Quiero que nuestro Dios sea glorificado. Bendito. Quiero que Dios sea exaltado por todo lo que ha hecho. Eso es una de las cosas que yo les cuento hoy. Pero Dios ha hecho muchísimas más cosas en mi vida, tanto en mi matrimonio como en mi vida desde que yo era pequeño. Yo he visto la mano de Dios aún sin conocerlo, sin que yo lo conociera. Dios me ha ayudado. Gloria a Dios. Gloria Sin yo servirle, Él me ha ayudado. Amén. O sea, y no va a ser la única, ni la primera, ni la última que Dios me va a ayudar. Dios va a continuar ayudándome. Gloria a Dios. Pero debemos de ser agradecidos. Debemos de practicar la gratitud. Debemos bendecir a nuestro Dios. Debemos darle la honra y la gloria al quien merece toda la honra y toda la gloria. Dice en Jueces, en su capítulo 8, el verso 33 al 35, dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berith. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, quien los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho a Israel. Lo que nos está diciendo aquí es, el pueblo de Israel se olvidó que Dios los había sacado de Egipto, que Dios los había librado, que muchas batallas que habían tenido, Dios había estado con ellos. Cuando después de que Gedeón murió, dice, se volvieron a prostituir, o sea, volvieron a abandonar a Dios. Se olvidaron que Dios los había ayudado en muchas cosas. El pueblo de Israel se olvidó y empezó a rendirle culto a otros dioses que no tenían el poder que ellos ya habían visto de parte de Jehová. Ellos ya habían visto que Dios los había librado muchas veces. Ellos comieron maná, ellos pasaron el Mar Rojo, ellos miraron las nubes que iban detrás y delante de ellos cuando iban en el desierto. O sea, ellos habían visto mucho y aún así se olvidaron de Dios. No seamos así. Dios nos ha ayudado bastante. Dios nos ha salvado de muchas cosas. No seamos malagradecidos. Pensemos que si no fuera por Él, si no fuera por su poder, no estuviéramos aquí. Si no fuera porque Él es grande,
Hoy muchos podemos convivir, podemos abrazar a nuestra familia, podemos abrazar a nuestros padres, gracias a que Dios permitió que esa vacuna saliera. No es la vacuna. Acuérdese, no es la vacuna, es Dios. Él es el que nos da los medios para que nosotros podamos subsistir, para que nosotros podamos abrazar a nuestra familia hoy, para que nosotros podamos estar reunidos en esta mañana, en este lugar. Es porque Dios es grande. Es porque Dios es grande y misericordioso. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Bendecir a nuestro Dios, darle la honra, darle la gloria. No andemos dándole los créditos a quien no le pertenece. No le demos el crédito al doctor. Démosle gracias, sí, pero no el crédito. No le demos el crédito a la medicina. Gracias, sí, porque es el medio que Dios usó. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se olvidaron de su Dios. También dice, y se olvidaron de Gedeón, que fue el instrumento que Dios utilizó para ayudarlos. Y nosotros también, ¿cuántas veces? Si yo le pregunto a ustedes esta mañana, ¿a cuántos de ustedes les han hecho un favor y les han pagado mal? Yo sé que hay. Si yo les dijera, en número, dígame un número, lo hay, que nos han pagado mal a nosotros. Pero yo sé que si les dijera, levante la mano, todos levantaríamos la mano. Pero ahora si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántas veces ustedes han sido malagradecidos con aquel que Dios utilizó para bendecirlos? No nos acordamos, porque nosotros tendemos a olvidar. Olvidamos todo lo bueno que recibimos. Nos olvidamos cuando alguien nos ha ayudado y nos ha tendido la mano. Nos olvidamos y decimos muchas veces, oh no, es que no sé si usted ha oído esta expresión. Yo se los he oído y a lo mejor yo lo he dicho y no me acuerdo también. A mí, todo lo que yo tengo, a mí nadie me ha ayudado. Yo lo he hecho solo. Yo me esforcé, yo estudié, yo trabajé, yo hice, yo, todo yo. Hemos dicho a lo mejor alguna vez eso, o hemos escuchado. Pero aquí la palabra de Dios me está diciendo que no, que es Él, porque si Él quiere no me da nada. Si Él quiere me quita lo poco que tengo. Si Él quiere me multiplica lo que yo tengo. Déjeme decirle también que muchas veces nosotros no somos más bendecidos porque no somos agradecidos. Se lo repito. Muchas veces no somos más bendecidos porque no somos agradecidos. Le voy a poner un caso, un ejemplo bien simple. Por ejemplo, usted tiene 2 hijos o 3 hijos, no sé. Digamos que usted le dé algo a un niño y le dé algo al otro, y hay un niño que es como más agradecido, ¿verdad? Y que viene con la mamá o con el papá, que gracias, y hasta besitos, y lo apapachan y todo cuando usted le da algo. Y hay otro que no. Aunque los padres decimos muchas veces no hay preferencias. Mentira, sí hay preferencias. Pero muchas veces los hijos se han ganado esa preferencia. Porque hay hijos que son más agradecidos. Entonces nosotros como padres nos vamos inclinando más al que es más agradecido. Y le dimos una vez, pero como es muy agradecido y a nosotros nos gustan que nos agradezcan y sentimos muy bonito cuando nos viene a decir gracias, le damos un poquito más. Nuestro Padre Celestial, también nosotros podemos alegrarlo. Podemos alegrar su corazón. Podemos hacerlo feliz a nuestro Dios cuando nosotros somos agradecidos y reconocemos que no es por nuestra fuerza, sino es por el amor que Él nos tiene, que es porque Él es bueno. Por eso recibimos las bendiciones de parte de nuestro Dios. Si hoy, en esta mañana, usted tiene mucho por qué bendecir a Dios, hágalo. No se quede callado. Cuando usted reciba un beneficio de parte de Dios, grítelo si es posible. Que lo sepa el mundo, que lo sepan todos, porque de esa manera usted va a estar bendiciendo a Dios. De esa manera usted va a estar glorificando a su Padre. De esa manera usted va a estar exaltando el nombre que es sobre todo nombre. Hágalo, sea agradecido. Dígale gracias, Padre, porque no me merezco, porque muchas veces no nos merecemos todo lo que Dios nos da cada día.
Dios nos bendice grandemente aun cuando nosotros hemos sido pecadores, hemos caído y hemos tropezado y nos hemos vuelto a caer, y Dios nos levanta, Dios nos bendice, y Dios dice: mi hijo, usted puede, siga, prosiga adelante, siga ese camino, siga las pisadas de Jesucristo. O sea que Dios siempre nos anda animando. Seamos agradecidos, practiquemos la gratitud, no la ingratitud. Hablemos palabras buenas. Bendigamos a nuestros prójimos. Digamos, porque cuando nosotros hablamos bien de alguien, lo que estamos haciendo es bendiciendo a esa persona. Quiere decir que cuando usted habla mal de una persona, usted lo que está haciendo es maldiciendo a esa persona. No fuimos llamados a maldecir, fuimos llamados a bendecir. Y principalmente al quien nos ha dado todo, a Él debemos bendecir. Si ustedes quieren repetir conmigo, repitamos nuevamente el verso 1 de ese salmo. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga a Jehová. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta hermosa mañana. Que la paz de nuestro Dios more en nosotros. Hay un canto de invitación. Si usted esta mañana se siente agradecido y usted quiere bendecir a Dios, no hay canto de invitación, pero si usted tiene el deseo de bendecir a Dios, hágalo, porque Él se va a agradar de su agradecimiento. Que el Señor los bendiga.